Hola amigos conspiranoicos, y ya estamos nuevamente aquí con un episodio de estreno. Pausando momentáneamente nuestra serie de videos históricos, vamos a tener una vez más un episodio lleno de miedo, drama, horror y tristeza. En esta ocasión les traemos la tragedia del Paso Amardaman, ocurrido en el año de 1993. Un grupo de 6 jóvenes aventureros, junto a su líder, una experimentada exploradora, se internaron en la oscuridad, sitio del que solo una chica regresó con vida. Para conocer más sobre este terrible caso, quédense con nosotros. Vamos a ello, patas vikingas a la obra. La tragedia en las montañas de Amardaman. La tragedia ocurrió en las montañas de Amardaman, el macizo más antiguo del planeta, que rodea el lago Baikal desde el sur de Rusia. La única sobreviviente de este terrible suceso, Valentina Autochenko, de 18 años, es la única testigo, y quien narró la horripilante y misteriosa muerte de todos sus compañeros. En estas regiones apartadas del planeta, las leyendas recorren estos lugares, cuyo grado de misticismo ponen a cualquiera con los pelos de punta. En estos recónditos y lejanos confines de la Tierra, yacía, hace casi medio siglo, una gran fábrica de pulpa y papel, sitio que cerró, luego de un periodo de décadas de presión social, y que estaba acompañado de predicciones ambientalistas. Aquí, según la Estación Meteorológica de Rusia, se registran hasta 800 terremotos por año. Alrededor de las hogueras de campistas y exploradores, las leyendas cuentan sobre un ser de nieve que camina por los bosques locales. Otras historias hablan sobre alienígenas que aterrizaron en algún lugar de aquella siniestra zona, además de ensordecedores zumbidos que no tienen origen, y también cuentan sobre luces fugaces que pueden observarse en la lejanía. Es aquí donde un grupo de 6 jóvenes exploradores perdieron la vida de una manera simplemente aterradora. Las personas que los conocieron, familiares y amigos, todavía están incómodos con los recuerdos de esta tragedia. Todos ellos erigirían aquí, en Amardaman, un obelisco conmemorativo, con los nombres de los que no regresaron de las montañas, de aquellos jovencitos que encontraron una muerte sin clara respuesta. El caso más famoso y misterioso de la muerte de turistas exploradores se considera la tragedia que ocurrió con el paso de Dyatlov, ocurrido a principios de febrero de 1959. Las circunstancias permanecen siendo un misterio, y se han presentado varias docenas de versiones. Esta historia es conocida en casi todo el mundo, y formó la base de varios largometrajes y documentales. Sin embargo, pocas personas saben que una historia similar, y no menos misteriosa y trágica, ocurrió 30 años después, en uno de los pasajes de Buriatia. La siguiente información es detallada por Valentina Autochenko, la única sobreviviente. Rusia, agosto de 1993. El país albergaba la llamada Tureada, senderismo en masa en bosques y montañas. Para participar en dicho evento, un grupo de 7 personas llegó por ferrocarril desde Kazajstán a Irkutsk, con la intención de marchar a la cresta de Amardaman. Los meteorólogos prometieron un clima adecuado para escalar, y el grupo se preparó para ir a las montañas. Sería una experiencia inolvidable. El grupo de 7 exploradores consistía en 3 chicos jóvenes, 3 jovencitas, y una líder de 41 años, de nombre Lyudmila Korovina, quien tenía el título de maestro en deportes y turismo pedestre. La zona montañosa de Amardaman no es una zona complicada, pero no por ello menos peligrosa. El punto más alto es de 2.396 metros. Principalmente consiste en niveles, con picos y crestas, considerada como una de las montañas más antiguas de nuestro planeta. Estos hermosos lugares son visitados anualmente por miles de turistas. El grupo llegó al pueblo de Murino. En dicho sitio, un segundo grupo de jovencitos también emprendería una exploración similar, pero siguiendo una ruta distinta. En dicho grupo participaba la hija de Lyudmila Korovina, de tan solo 17 años. Incluso, madre e hija acordaron de antemano reunirse en un lugar específico durante la exploración. Así pues, el grupo de Lyudmila avanzó desde el pueblo de Murino a lo largo del río Langutai, a través del paso Langutai Gates, hasta una de las montañas más altas de la cresta, de nombre
a Honolulu, a una altura de 2.371 metros. Después de caminar unos 70 kilómetros, tramo recorrido en un periodo de varios días, los exploradores se detuvieron entre los picos de Goletsyahelny y Tritrans, lugar donde acamparon. Esta es una parte completamente desnuda de las montañas, solo hay piedras, hierba y viento. Los meteorólogos, sin embargo, aunque habían predicho buen tiempo, esto resultó un desacierto. Durante varios días seguidos, en toda la zona estuvo nevando con lluvia, y el viento soplaba con firmeza. Durante casi toda su caminata, nevó sobre las montañas con intensa lluvia, y sin fuerzas. El grupo de jóvenes exploradores se detuvo a acampar. A una distancia de aproximadamente 4 kilómetros, se encuentra el borde del bosque, similar a lo ocurrido en el paso de Dyatlov. El por qué los viajeros no bajaron en dirección al bosque, en donde habría mejor refugio, sigue siendo un misterio. Aquí es cuando se hallan las primeras interrogantes. Según la evidencia, durante la noche, los jóvenes no hicieron por calentarse, continuaron usando sus ropas empapadas y frías. Al mismo tiempo, se negaron a retornar apenas unos kilómetros, para buscar refugio en un pequeño bosque. Incluso, si hubieran continuado avanzando, habrían llegado a una zona de descanso, sitio donde había leña para encender fogatas. La experimentada líder, Lyudmila, perteneciente al club de viajes Azimut, era una mujer experimentada. Según sus alumnos y conocidos, fue una persona fuerte, inteligente, capaz, y era sin duda una gran líder. Lyudmila Ivanovna era una maestra de deportes de clase mundial en turismo peatonal. Había realizado viajes al Tian-Shan occidental, el Sayan occidental, los Urales del norte, los Urales polares, la montaña Soria, Karakum y Altai. Nadie explica cómo es que dicha líder determinara acampar en un sitio tan vulnerable. Quizás fue la desesperación por llegar al punto de reunión con su hija, quizás los chicos estaban tan cansados, y por lo tanto, cedió a sus peticiones. Sea cual sea la misteriosa razón, Valentina, la sobreviviente, narra lo ocurrido. Aproximadamente a las 11 de la mañana, del 5 de agosto de 1993, Alexander, a quien apodaban Sasa, y quien era el joven más fuerte del grupo, y de apenas 23 años de edad, cayó repentinamente. Sangre salió de sus oídos, y una estrepitosa cantidad de espuma brotó de su boca. En apenas cuestión de segundos, el corazón del chico se detuvo. Lyudmila Ivanovna se quedó con él, y mientras el resto del grupo aún asimilaba lo ocurrido, la líder nombró a Denis Batkin, de 19 años, como el encargado. Les indicó que bajaran lo más posible, pero que no entraran al bosque. Sin embargo, la orden no fue acatada, y enseguida, los exploradores, Victoria Zalesova, Tatiana Filipenko y Timur Vapanov, comenzaron a caer y patalear sobre el suelo. Según Valentina, los síntomas eran como si se estuvieran sofocando. Se llevaban las manos al cuello. Tatiana Filipenko comenzó entonces a golpear su cabeza contra una roca. Todos ellos eran presa de un pánico masivo. Valentina y Denis Batkin, a quien habían asignado como el nuevo líder, tomaron rápidamente lo más necesario de las mochilas y bajaron corriendo en dirección al bosque. Sin embargo, mientras la sobreviviente sacaba un saco de dormir, para llevarlo consigo, observó a Denis caer y rasgar su ropa. Valentina trató de arrastrarlo por el brazo, pero el chico se soltó y salió corriendo para ocultarse detrás de unas rocas. Sin duda, similar a lo que ocurría con el resto de sus compañeros, una extraña locura lo había invadido. Gritaban y se arrancaban la ropa, como si algo invisible les atacara. Mientras aún sostenía firmemente el saco de dormir, la única sobreviviente bajó a toda prisa la pendiente en la que se encontraban, sin mirar atrás. Al llegar al bosque, se ocultó y pasó la noche debajo de una roca, escondiéndose con el saco de dormir en la cabeza. Llena de miedo, la tormenta aún caía con fuerza, y algunos de los árboles cayeron debido al huracán. Sin pensar en otra cosa que mantenerse viva, Valentina cayó dormida. A la mañana siguiente, el viento se calmó. La tormenta proveniente de Nepal, que ningún meteorólogo había atinado a predecir, había acabado. De la misma forma, quizás la vida de los jóvenes exploradores también había encontrado un funesto final. Valentina despertó,
y sin saber exactamente qué hacer, regresó al sitio de la tragedia. Según sus propias palabras, pudo observar, cubiertos por la nieve, a sus compañeros caídos. Sorprendentemente, Lyudmila Ivanovna todavía estaba con vida, pero no podía moverse más. El inclemente frío nocturno había dejado su cuerpo completamente inmovilizado, con apenas fuerzas. La líder indicó en qué dirección debería ir Valentina, para poder buscar ayuda. La joven sobreviviente contó que cerró los ojos de todos sus compañeros, empacó sus cosas, encontró una brújula y tomó el mapa. Después de un tiempo de ardua marcha, la jovencita se encontró con una torre de relé abandonada, a una altitud de 2310 metros. Allí, agobiada por el cansancio y el hambre, montó campamento y pasó otra noche sola. A la mañana siguiente, la jovencita notó los pilares que bajaban de la torre y siguió los cables de comunicación. Valentina sabía que esto podría llevarla a algún sitio habitado. Sin embargo, luego de una larga marcha, la chica llegó a una serie de casas abandonadas. Aquel lugar llevaba años en pleno silencio, sin una sola alma a la redonda. Nuevamente, angustiada por el cansancio y la desesperación, Valentina permaneció una noche más allí, para dormir y esperar el día. Al día siguiente, Valentina fue al río Snezhnaya siguiendo el mapa, y se trasladó río abajo. Según narra ella misma, ya habían pasado entre 5 y 6 días después de la tragedia. La demacrada Valentina se detuvo junto al río, extendió su saco de dormir sobre los arbustos, junto al agua, con la intención de ponerlo a secar. Fue así como unos exploradores de Kiev, que viajaban en balsa sobre el río Snezhnaya, la vieron. Alexander Vitmitsky, un turista ucraniano, dijo a las autoridades: Valentina Utochenko tuvo mucha suerte, porque la gente es extremadamente rara en estos lugares. Vimos su saco de dormir, la llamamos, y ella apenas si se movía. La interrogamos y respondió a todo con tranquilidad. Nos contó sobre lo que ocurrió con sus compañeros. Insistió que su maestra era una profesional. Dijo que no fue su culpa. Sus rescatistas la llevaron consigo a la seguridad, donde la alimentaron y le suministraron antibióticos, ya que la joven estaba resfriada. Al mismo tiempo, se le notificó a los rescatistas. Sin embargo, y por razones, hasta el día de hoy desconocidas, se ordenó a un helicóptero para que fuera en busca de los muertos, pero apenas despegó hasta el día 21 de agosto, 16 días después de aquel terrible suceso. Por si fuera poco, el helicóptero no pudo encontrar un sitio de aterrizaje, y la búsqueda de los cadáveres se extendió 2 días más. Fue otro helicóptero, que había sido llamado para el rescate de otros 2 jóvenes desaparecidos, ajenos al grupo de Valentina, el que pudo aterrizar por la zona y descubrir los cuerpos de los compañeros de la joven sobreviviente. Esto fue hasta el día 26 de agosto. ¿Qué pasó en la meseta? ¿Por qué, helados, los participantes de la caminata se quitaron los zapatos? Porque la líder del grupo se quedó junto al primer fallecido, y permaneció ahí mismo hasta morir. ¿Por qué nadie usó sacos de dormir la noche anterior? ¿Por qué no se cambiaron las mojadas ropas? Todas estas preguntas quedaron sin respuesta. Ni la misma Valentina pudo responder a estas cuestiones.